Y cualquier persona que se tome muy en serio su caminar con Dios va a pasar por momentos así, porque yo creo que el Espíritu Santo nos guía a momentos así. Entonces, en ese proceso de búsqueda es común que nos vayamos en ese camino de construcción, que nuestras dudas nos lleven a lugares de incertidumbre muy difíciles. Entonces aún si el autor no fuera Dios, Dios puede usarlo para bien, Claro. para fortalecer a los hermanos. Pero yo sí creo que el Espíritu Santo también muchas veces nos lleva a nosotros a nuevos lugares, a nuevas formas, a retar esas preconcepciones que hemos tenido. Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Desde la Raíz. Yo por acá súper contento de poder llegar a donde sea que estés en este momento, ahí camino al trabajo, en la noche antes de acostarte, donde sea que nos estés viendo y escuchando. Qué bendición poder llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes y poder compartir este espacio de parte de Raíz, el equipo de adultos jóvenes de la Igle El Centro. Y bueno, estamos muy contentos con el recibimiento que ha tenido el podcast en estos primeros episodios y hoy es un episodio buenísimo. Estoy muy emocionado de poder compartirlo con ustedes y no estoy aquí solo, me acompaña nada más y nada menos que el pastor Esteban Solís, así que Paz, bienvenido al podcast Desde la Raíz. Muchísimas gracias, Isaac, y muchísimas gracias a todos por sacar este tiempo, y de verdad, buenísimo, de verdad, todo lo que han estado logrando hacer a través de este podcast, que es una herramienta que yo sé que se ha usado para bendecirlos muchísimo y para enseñar muchas cosas, y de verdad, espero que esta sea también de muchísima bendición para ustedes. Súper, muchas gracias más bien por estar por acá, y bueno, hoy estamos súper contentos porque, Paz, tengo aquí en mi mano tu primer libro, ¿cierto? Ajá, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente escribir el primer libro ever? De ahí, bueno, hubo uno, ¿verdad? Que de hecho nos pegaste la mano, que fue como de unas lecciones que hicimos hace algunos años. Cierto, eso fue conjunto, sí. Ajá, lo hicimos con Chris y hicimos algunas, pero era más enfocado a lecciones, digamos, cierto, y fue algo que nos pidieron, digamos. Ya es como el libro como que nació, digamos, del corazón, digamos, de lo que uno sentía que se necesitaba y eso. Y fue un proceso increíblemente arduo, demasiado esfuerzo y trabajo, que me dejó pensando si le escribo el próximo o no, la verdad. Pero sí, yo sé que lo voy a hacer en algún momento. Bien, Sí. bien. La de construcción y el espíritu. Contanos un poquito, Paz, ¿por qué este tema? A la hora de escribirlo, ¿por qué decidiste irte por ese camino? Claro, bueno, siendo pastor, yo estoy seguro que esa ha sido tu experiencia también. Uno se encuentra con muchas personas que están de alguna forma como confrontados, que su fe por alguna razón como que se destruye, se viene al piso y necesitan reconstruirla, pero cuando lo hacen se ve diferente a como era originalmente, ¿verdad? Y es un proceso que uno ha visto en repetidas ocasiones en personas diferentes, ¿verdad? Y diferentes resultados también de ese proceso. Y en general, pues se le llama eso, ¿verdad? Pues como la deconstrucción de la fe. Y creo que lo que me motivó a escribirlo es que es el libro que yo quisiera haber tenido. Ay, qué chido. Es el libro que a mí me hubiera gustado haber podido leer de alguien más, honestamente. Pero que con los libros que encontraba, obviamente sí abordaban de algo del tema y todo, pero yo siempre sentía como que hacía falta algo, y entonces creo que ese es el resultado de este trabajo. Ay, qué chiva. Sí, porque la realidad es que como que siente uno que hay como información desordenada por todo lado y le cuesta a uno como poder decir, ok, esto me ayuda en mi camino, en estas ideas, en este contenido, cómo lo ordeno, cómo lo filtro, cómo lo vivo en mi relación con Dios, ¿verdad? Exacto. Súper, qué chiva. Una de las cosas que abordas, Paz, al inicio es, pareciera que la deconstrucción y la iglesia como que no se llevan bien, la iglesia a nivel general, ¿verdad? Ajá. Como que se generan estas tensiones, como que es un término muy manoseado, o todo el mundo está haciendo deconstrucción para todo sin saber bien qué es, o lo están satanizando y haciendo a un lado y todo esto está mal, ¿verdad? Y es nuestra realidad. Claro. Ahí hay dos cosas, y una, en parte de ellas fue una de las que me motivó a escribir el libro, precisamente, porque existe el concepto de deconstrucción, pero mucha gente le dice como la deconstrucción pop.
Ajá, ¿verdad? Que es como el contexto que hay a nivel general de decir, uy, estoy deconstruyendo mi fe, o estoy deconstruyendo mi sexualidad, estoy deconstruyendo no sé, quién soy yo, ¿verdad? Y de alguna forma es sí, como algo muy popular que se está dando, ¿verdad? En diferentes esferas y todo, eh, y que creo yo que muchas veces se maneja mal de las personas que están experimentando eso y de las personas que están liderando o pastoreando a ajá. quienes están pasando por eso, ¿verdad? De ambas partes me parece que se manejan mal las cosas y ha causado un choque. Eso. Además, sí hay que tomar en cuenta que la deconstrucción en sí como movimiento filosofía, no quiero adelantarme, ¿verdad? Claro. Pero inherentemente sí tiene una sospecha muy grande de las comunidades, Claro. ¿verdad? Como lo es la iglesia. Entonces, de alguna forma sí viene ahí como una semillita de una cierta sospecha hacia algo que quiera imponérsele a una persona, ¿verdad? O presionar a alguien, de ese tipo de cosas. Y por eso es que entonces siento yo que eso todavía exacerba más Claro. el asunto, ¿verdad? Ujú. Pero es una realidad. Y si queremos pastorear el día de hoy, si queremos liderar en el día de hoy, si queremos bendecir y servir a otros en el día de hoy, es algo con lo que tenemos que familiarizarnos, Claro. tenemos que aprender a abordar de una forma correcta. Qué rajado porque es algo que se da muchísimo y lo mencionabas en el libro donde decía que se da esta tensión de cuál es la verdad, se cuestiona la tradición, se Ujú, cuestiona la autoridad, ujú. se cuestiona la verdad como tal a nivel general y no podemos simplemente ignorarlo, ¿verdad? Estar haciendo a un lado esas voces. En algún momento he atendido muchísimos muchachos que vienen dolidos porque precisamente llegaron con sus cuestionamientos Ujú. y esa sospecha, ¿verdad? Es como, no vamos a permitir eso en nuestra comunidad y pues eso genera heridas también, ¿verdad? Yo creo que definitivamente es como uno de los cambios en el paradigma que necesitamos tener en el liderazgo y en el pastorado de hoy en día, porque nunca eh, se ha democratizado tanto la información como el día de hoy, Ujú. ¿verdad? Hoy en día todo el mundo, gracias a Dios, tiene acceso a la información, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Es una de las grandes metas de Internet era lograr eso. Claro. Cuando se creó, de los grandes sueños del Internet era que pudiera democratizar la información y que la gente pudiera tener acceso a ella. Y eso se ha logrado muy bien. Se ha logrado también que casi que uno piensa a veces si se nos pasó la mano, porque hay más información de la que uno puede procesar, Sí. ¿verdad? Hay más información de la que uno puede manejar. Y no solo eso, sino que hay información también falsa, ¿verdad? Hoy en día. Entonces hay una mezcla de todas estas cosas y todas estas voces que son las cosas que nos exponen, ¿verdad? A estas nuevas ideas. Y también yo creo que viene relacionado porque si en el libro vos viste que yo lo veo mucho también de la parte que tiene que ver con el pentecostalismo, Claro. ¿verdad? que, que es muy fuerte en Latinoamérica, ¿verdad? Y que la mayoría de nosotros venimos de esas raíces o nos identificamos, ¿verdad? Como personas pentecostales. Pero de alguna forma el pentecostalismo también, especialmente en Latinoamérica, ha desarrollado una sospecha Sí. hacia la educación, hacia la formación teológica, y creo que eso ha dejado desarmados a muchos líderes para enfrentar esta ola que se nos vino, Ujú. ¿verdad? Porque se vino como de golpe, ¿verdad? En cuestión de décadas. Eh, y entonces fue como que esto se vino y vienen personas con tantas preguntas para los cuales tal vez no nos hemos sentido preparados, no hemos buscado información al respecto y eso le mueve el piso a cualquiera, ¿verdad? Claro. Y honestamente a uno también lo puede hacer sentir inseguro, Sí, ¿verdad? Cuando uno 100%. le preguntan algo y que uno no ha leído sobre eso, no ha Sí. investigado sobre eso y le pegan el ego a veces, ¿verdad? Y es normal porque somos seres humanos, pero a veces entonces eso nos lleva a reaccionar mal. Entonces, en lugar de buscar crecer, en lugar de buscar, ok, ¿cómo abordo esto? Lo que hacemos es cerrarnos y simplemente crear un muro con algo que no sabemos cómo manejar, ¿verdad? Sí, me gustó mucho una frase que usaste respecto a eso, que decía que algunos evangélicos tildan de herejía cualquier forma de construcción sin considerar que la ortodoxia es más generosa de lo que parece y es esa herramienta que se usa como no, eso es herejía y no me abro, incluso como decís desde el pentecostalismo, con sus doctrinas pues más cerradas y abordadas un poco también esa apertura a que Dios no tiene problema con esa subjetividad que puede haber en distintos temas, ¿verdad? Claro, exacto. Y eso tiene que ver mucho con el cambio que tenemos de época, ¿verdad?
o este contraste entre lo que se llama modernidad y posmodernidad, ¿verdad? Porque uno de los grandes ideales de la modernidad era el conocimiento objetivo, ¿verdad? Entonces, es ese pensamiento que es, imagínate como un científico, digamos, que dice, yo puedo tomar esto y lo puedo estudiar objetivamente, sin contaminarlo, ¿verdad? Desde donde yo estoy, y simplemente investigo y saco mis conclusiones. Pero el posmodernismo llega a cuestionar eso, ¿verdad? Y dice, es que no, en sí no hay un conocimiento objetivo siempre. El conocimiento es subjetivo porque estamos inmersos en el mundo que conocemos, estamos inmersos en el mundo que estudiamos y eso impacta de alguna forma y de alguna manera. Claro. Entonces, por eso yo creo que es importante, cuando uno lo ve desde la perspectiva del pentecostalismo, que nosotros celebramos las experiencias subjetivas, ¿verdad? Claro. Es decir, Dios me dijo, sentí la presencia de Dios me habló. Y creo que ese es un buen punto de partida para nosotros poder abordar esto que está pasando hoy en día. Me parece que es un gran, por decirlo así, arma o herramienta, claro, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Claro. De nuestra tradición. Sí, es súper chiva porque de hecho en algún momento les había compartido en lo que estuve estudiando el año pasado cómo hay estudios donde han sentado a personas de diversas culturas y los han puesto a leer los mismos pasajes, las mismas historias y luego los ponen a dar su impresión, lo que más marcó su corazón y su interpretación y todos hablaban respecto a la misma historia con vivencias muy diferentes, claro. Obviamente por sus contextos muy marcados, pero eso a veces pareciera que queremos como cerrarnos y que todo lo veamos de la misma forma, ¿no? Y es un reto muy grande. Exacto. Sí, súper chiva. ¿Cómo hacemos entonces, y sin hacer obviamente mucho spoiler para que todos se vayan a leer el libro, para manejar, hablas un poquito entonces de esa tensión en cuanto a los límites que hay que tener como iglesia, porque por supuesto tenemos lo que creemos y la forma en cómo vivimos nuestra fe, pero sin que haya esa exclusión y es como ese manejo y ese reto diario de ser inclusivos, pero también tener claridad. Exacto. En sí, uno de los principios que tienen que ver con la deconstrucción es el aprender a mantener tensiones. Y yo honestamente en el liderazgo, eso es una de las lecciones que más aplico como casi que en la vida diaria, ¿verdad? Y especialmente si uno ha estudiado algo de la historia de la teología, uno se da cuenta de cómo ha pasado en un zigzag, ¿verdad? Y creo que mencionó un autor, me parece que era apellido Taylor, que sigue esa idea, ¿verdad? De cómo la teología se mueve desde lo grande hasta lo pequeño, ¿verdad? De lo inmanente a lo trascendente, ¿verdad? Y como que nos tendemos a ir a extremos y muchas veces lo que necesitamos es aprender a mantener dos ideas que parecieran opuestas, pero como en una tensión saludable, ¿verdad? Pero como líderes muchas veces nosotros preferimos resolver las tensiones porque nos da miedo, nos dan ansiedad, ¿verdad? O porque son difíciles de manejar. Pero hay momentos donde hay dos ideas que parecieran ser opuestas que no necesariamente lo son. Simplemente nos ayudan a revelar y a conocer esas características de Dios, esas características de la fe. Y tenemos que aprender a manejarlas de una forma saludable. Nuestra tendencia es a decir, no, es solo esto, ¿verdad? Pero por eso hablábamos de la generosidad de la ortodoxia, ¿verdad? Que muchas veces está ese entender que hay más allá, ¿verdad? Que hay mayor profundidad y que en ambos puntos de vista pueden haber cosas válidas. Y también sí hay que entender que hay cosas que no son válidas. Claro. ¿Verdad? Hay cosas que realmente uno sí debe decir esto sí y esto no, ¿verdad? Con total claridad, porque la construcción no quiere decir que en sí no existe la verdad, ¿verdad? Lo que hace la deconstrucción es que tiene un compromiso muy profundo por la verdad y lo que quiere es buscarla constantemente. Entonces, no es decir, no existe la verdad, cada uno tiene su verdad. No, lo que está en el corazón de la deconstrucción es, existe la verdad, existe, le llaman los filósofos incondicional, y lo que estamos haciendo es buscándolo constantemente, afinando esas ideas que hemos manejado para poder conocerlo a profundidad, ¿verdad? Un proceso súper profundo porque si lo tomamos con esa seriedad, esa verdad se nos va a revelar de maneras nuevas constantemente, no como decías vos, para decir todo esto es verdad, sino como que vamos encontrando el camino, a veces normalmente nos podemos salir de él, podemos tener esa
esos procesos. Me acuerdo de una enseñanza que diste hace años que hablaba del orden, del desorden y del reorden. Entonces, en ese proceso de búsqueda es común que nos vayamos en ese camino de construcción, que nuestras dudas nos lleven a lugares de incertidumbre muy difíciles, pero eventualmente si hay esa sed, ¿verdad? Como de andar buscando. Un autor que leí decía que es como cuando uno pasa por una fábrica de galletas y uno le huele. Y uno va en búsqueda de ese olor y está constantemente buscando hacia dónde es que me está llevando esta verdad. Ese corazón de búsqueda constante me va a direccionar a poder encontrar en mi proceso de vida de una manera activa, ¿no? Y no como un definitivo, esta es la verdad y ya, sino que activamente la estoy buscando. Exacto, constantemente. Y yo creo que si uno de verdad concibe a Dios como con la grandeza que Él tiene, realmente uno sí, tenemos que decir, es que no podemos vivir simplemente encajonándolo. Hay momentos donde nuestra fe se desordena, ¿verdad? Que es el modelo que propone Richard Rohr, y se causa este desorden en nuestra vida y al hacerlo estamos caminando con los grandes hombres y mujeres de la fe que encontramos en la Biblia, como con un Job, ¿verdad? Como con un David, ¿verdad? Como con un Jeremías, que pasan cosas que se traen al piso lo que creíamos, ¿verdad? Pero Dios sigue estando ahí, Dios nos sigue amando, y ese corazón entregado a Dios, de repente empieza a ver cómo las cosas empiezan a volverse a ordenar, tal vez no igual que antes, pero muchas veces de una forma mucho más rica, ¿verdad? Sí. Mencionabas en el libro, uno de los autores que me gusta leer y uno de sus libros que es The Sin of Certainty, de Peter Enns, y él habla mucho como de esa necesidad que a veces tenemos de comparar la fe con la certeza de muchas cosas. Entonces necesitamos encontrar certeza en tantas áreas en nuestras vidas para sentirnos que nuestra fe está firme. Y él desarrolla en el libro, y lo mencionabas varias veces, como una fe firme no necesariamente tiene certeza en todo, ¿verdad? Puede haber una diferencia y una distancia, digamos, en muchas áreas, y está bien, podemos vivir nuestra fe de esa manera, ¿no? Exacto. Y es que yo creo que digamos, porque ahí viene inmediatamente el cuestionamiento. La Biblia dice en Hebreos que fe es la certeza, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es que el problema es nuestra definición de fe, ¿verdad? Porque nosotros hemos manejado la fe como como conocimiento, tal vez, y de alguna forma lo vemos nada más así como ciertas declaraciones sobre quién es Dios y cierto conocimiento y certeza en eso. Pero cuando nosotros vemos los evangelios, nos damos cuenta que la fe es más relacional, ¿verdad? Tiene que ver como con esa confianza en Dios, con ese, no es necesariamente creer en el paso 1, 2 y 3, sino confiar en Jesús y seguirlo a Él, aún en medio del temor de que me está llamando a caminar en el agua, en medio de una tormenta, aún cuando me está mandando a repartir las canastitas de panes y peces, ¿verdad? Y parece que no alcanza. Entonces, es en medio de esa relación que es esa fe, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos tener es esa certeza en nuestra confianza en Jesús. Pero en medio de caminar esa confianza en Jesús, nos encontramos siempre en la Biblia eso, que muchas personas es lo que creían de Dios, si es retado, si es reconfigurado, si está siendo constantemente, ¿verdad?, hablado a sus vidas de una nueva forma, de una forma fresca, y retándolos a lo que ellos creían, ¿verdad? Aprender a encontrar a Dios en esos lugares oscuros y adversos a la fe, donde Él también está, y es como esta seguridad que todo va a estar bien, aunque no esté bien, ¿verdad? Que hoy no esté bien, todo va a estar bien, porque no es mi concepto de Dios, o como decías, mi teoría de Dios, sino que Él está en control y Él entiende y Él sabe, aunque hoy no todo me dé seguridad o me dé esa súper certeza de que va a suceder como yo pensaba, ¿verdad? Exacto. Qué rajado. El libro básicamente tiene como toda esta introducción de todo esto que estamos hablando, y luego desarrollas características desde un autor, Derrida, ¿verdad? Que hablaba de características que describen la deconstrucción, y luego nos dejas a los pastores y líderes como unas 4 tareas, ¿verdad? A poner en práctica constantemente para poder llevar estos procesos de una buena manera.
sin hacer mucho spoiler nuevamente, ¿cómo resumirías estas dos partes de esta definición y de esta labor en el día a día para que nos deje las ganas de poder ir a leer el libro completo? Claro, una de las cosas que traté de hacer fue entonces entender, Jacques Derrida es el padre de la deconstrucción, de lo que se conoce como deconstrucción, aunque él no lo llamó exactamente así, fue uno de los tantos nombres que le dio a una idea que él tenía, pero él es el padre de la deconstrucción, y yo quería saber, bueno, ¿qué dice él? Claro. ¿Qué es la deconstrucción de la que todo el mundo habla y la que todo el mundo reprende, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, hubo algo muy interesante que fue que un discípulo de él, un amigo de él, que se llama John Caputo, él lo invitó a la Universidad de Villanova y ahí él quiso hacerle una entrevista. Porque él escribe en su libro, que se llama Deconstruction in a Nutshell, él escribe que, básicamente que Derrida escribe muy real. Y cuando uno lo lee es súper enredado, es enredadísimo, ¿verdad? Entonces lo que él dijo fue, yo lo que quiero es hacerle la entrevista, porque si lo invito nada más a que comparta una exposición, va a enredar a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces es una entrevista que es muy útil, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Sí. Para los simples mortales, donde él nos puede guiar y entender qué es lo que él quiere decir cuando se está hablando de esto. Y entonces en toda esa entrevista, la estudié, ¿verdad? Estudié sus respuestas y todo, y encontré esas seis frases que él va diciendo para responder lo que es la deconstrucción, ¿verdad? Entonces, cuando responde la deconstrucción es esto y aquello. Entonces son varias, ¿verdad? Que la deconstrucción sucede, o sea, que simplemente sucede, que es una de las cosas que me parece más interesantes cuando lo comparamos con la deconstrucción pop, ¿verdad? Porque en la deconstrucción pop yo soy activo, ¿verdad? Es como forzada. Exacto, yo estoy deconstruyendo, ¿verdad? Sí. Yo lo estoy haciendo, pero Derrida dice que no, que uno no deconstruye, ¿verdad? Sino que la deconstrucción es algo que me pasa, es algo que recibo, es algo que sucede en mi vida. Y cuando empecé a leer eso, por eso lo sentí como que de alguna forma armonizaba mucho con el Espíritu Santo, claro, ¿verdad? De cómo muchas veces cuando simplemente lo buscamos a Él, hay cosas que no estamos buscando hacer o que sucedan, pero el Espíritu Santo nos ama tanto que viene y renueva, viene y transforma. Y entonces, por eso me parece que sí hay como ciertos paralelos muy interesantes y que sí, yo reconozco que hay deconstrucción que no necesariamente viene de Dios o es guiada por Dios. Que para mí el ejemplo más claro en la Biblia es Pedro, cuando dice que su fe va a ser zarandeada por el enemigo, porque Satanás lo ha pedido, pero aún ahí su fe va a ser fortalecida y va a fortalecer a sus hermanos, ¿verdad? Entonces aún si el autor no fuera Dios, Dios puede usarlo para bien, claro, para fortalecer a los hermanos. Pero yo sí creo que el Espíritu Santo también muchas veces nos lleva a nosotros a nuevos lugares, a nuevas formas, a retar esas preconcepciones que hemos tenido, y son cosas que vienen y hacen nuestras vidas. Entonces voy por cada una de esas frases, ¿verdad? Tratando de entender otra de las interesantes, ¿verdad? Es que no se opone a las instituciones, porque usualmente de las personas deconstruccionistas en general escuchamos, ¿verdad? Como esa oposición, ¿verdad? Lo institucionalismo y eso, pero en realidad cuando uno los lee a ellos se da cuenta que lo que están buscando es el renovar las instituciones por el bien humano. Y lo que están pidiéndoles es que vivan a la altura de las promesas que han hecho estas instituciones. Entonces no es destruyamos las instituciones, porque se necesitan instituciones para el florecimiento humano. Lo que se busca es cómo las renovamos, cómo las hacemos que vivan a la altura de lo que han prometido, ¿verdad? Entonces todo este tipo de frases nos van enseñando qué es lo que realmente es deconstrucción. Obviamente, pues, cada persona podrá decir, no me importa, yo estoy deconstruyendo y ya, ¿verdad? Sí. Pero yo lo que quería hacer era como decir, bueno, el autor de la deconstrucción dice que es esto, ¿verdad? Entonces, partamos de ahí, ¿verdad? Entonces, caminemos viéndolo desde ahí. Y después, la otra parte tiene que ver con simplemente un abordaje pastoral, desarrollar una teología práctica y pastoral de cómo podemos ir, de cómo podemos abordar el asunto, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que nos interesa es el bien de nuestras congregaciones, el bien de las personas que Dios nos ha llamado a formar, y lo que nos interesa es hacer discípulos de Jesús.
¿verdad? Porque yo no escribí el libro para defender la construcción, no me importa defenderla, la verdad. Hice el libro porque creo profundamente en el discipulado. Ujú. Y creo que simplemente la construcción puede ser una herramienta Claro. muy poderosa para un discipulado maduro, especialmente hoy en día. Que es saludable verlo así porque, de hecho, entre las 4 tareas es qué está sucediendo, por qué está sucediendo, qué debería estar sucediendo y cómo deberíamos de responder. Es como un llamado activo a entender el panorama y cómo desde mi postura, sea cual sea, mi rol, sea cual sea, dentro de la iglesia, dentro de la institución como tal, puedo usarlo para crecer. Exacto. Y ahorita que lo mencionabas, es muy relajado porque todos autores posmodernistas, uno los lee y no encuentran como un ataque a la institucionalidad como tal, sino más bien como buscando una armonización de las realidades, buscando una armonización de los descubrimientos científicos, de los avances que nos dan luz respecto al evangelio, a la historia, a la Biblia, etcétera. Pero pareciera que del otro lado no hay como esa apertura a armonizar, sino a levantar barreras. Y no es así. Sí se puede como sumar a la institución y sumar al discipulado si se hace con ese corazón, ¿no? Claro. Y es que, bueno, yéndonos tal vez un poco más profundo, y no quiero enredar a nadie, ¿verdad? Pero creo que eso tiene mucho que ver, porque desde la Reforma, ¿verdad? Para nosotros y los pentecostales, que el movimiento como tal se rastrea como a principios de 1900, ¿verdad? Ahí lo fuerte era un pensamiento modernista, ¿verdad? Y ese pensamiento modernista, entonces, causó grandes choques, ¿verdad? Entonces, mucha de la respuesta fue, o sea, simplemente cerrémonos, ¿verdad? Simplemente, no, ¿por qué? Porque el modernismo se opone a la fe, ¿verdad? Porque es muy materialista en su forma de pensar, muy pensamiento científico y que solo la naturaleza y eso es lo interesante del posmodernismo. El posmodernismo se abre más para poder incorporar y vernos como seres humanos completos, Claro. de que no solamente somos seres materiales, pero sí incluir aquello que se ha descubierto del mundo material para fortalecer todo lo que somos como personas, como seres humanos. Entonces, ahí es donde se busca esa armonización que vos mencionabas, ¿verdad? El decir, bueno, se ha descubierto esto, se ha hablado de esto, dejemos de estar simplemente opuestos, simplemente cerrados. Aprovechemos de ello, usémoslo de una forma saludable y crezcamos de verdad para crecer en la fe. Qué chiva, sí. Francis Collins habla mucho de eso, el padre del genoma humano, y él habla cómo en el descubrimiento del ADN humano él iba encontrando detrás de cada puerta a Dios, ¿verdad? Sí. Y es lindísimo como él muestra y dice, es que no estamos atacando nada, más bien estamos abriendo los ojos ante una realidad aún más profunda y qué lindo poder vivirlo así. Pasa a nivel personal y para ir cerrando, vos has vivido entonces procesos de construcción durante toda tu vida. Dijiste ahora que te hubiera gustado tener un libro como estos en aquella época. ¿Cómo los has vivido vos desde una postura activa en tu ministerio, dentro de lo que significa crecer como hijo de pastor y estar de acuerdo con muchas cosas, con muchas no, abrirte a todo esto que estamos hablando? ¿Cómo han sido tus procesos de construcción ya más desde lo personal? Yo creo que cualquier persona, no quiero como sonar que estoy juzgando, ¿verdad? Pero yo creo que cualquier persona que se tome su fe en serio va a pasar por un proceso parecido. Sí, 100%. Honestamente, yo pienso eso. Y cualquier persona que se tome muy en serio su caminar con Dios va a pasar por momentos así, porque yo creo que el Espíritu Santo nos guía a momentos así. De hecho, una de las cosas más interesantes que descubrí fue la genealogía del término de construcción, ¿verdad? De cómo estos filósofos lo trazan hasta Isaías. Cuando Isaías dice, Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios, ¿verdad? Y entonces Isaías habla de que destruirá la sabiduría de los sabios. El apóstol Pablo toma esas palabras, Martín Lutero lo toma de nuevo para hablar también y fortalecer su teología de la cruz. De ahí, entonces lo toma un filósofo Heidegger, el cual Jacques Derrida lee mucho, ¿verdad? Entonces va pasando de un lenguaje a otro, de un momento a otro, hasta llegar a ese momento. Entonces, yo creo que Dios sí nos lleva a momentos donde Él destruye nuestra sabiduría, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros pensábamos conocer, y quiere hacer cosas nuevas y quiere crear una fe más fuerte, una fe más madura
Eh, eh, y es interesante porque ahora que estaba en estos días estaba hablando con mi esposa, que ella está haciendo su maestría en teología, Ujú, y me estaba diciendo de cómo los compañeros están como en una crisis, ujú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los están claro. exponiendo a un montón de autores y de ideas y de cosas que uno usualmente no conoce, ¿verdad? Y cuando ya lo exponen a eso, uno dice, ay, pero ¿qué es esto? Información. Exacto, entonces que Isaías puede tener varios autores, no fue solamente el profeta Isaías, ¿verdad? Sí. Que hay cosas que están pasando cuando se traduce del original a otro idioma y todo ese tipo de cosas. Por eso digo que cuando uno se lo toma en serio, uno las va descubriendo, uno se va dando cuenta, entonces uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Claro. Y esas preguntas te llevan simplemente a alejarte de la fe o te llevan a decir, ok, ¿qué otra respuesta podría haber o Mm, cómo podría abordar esto? ujú, Entonces, yo creo que nuestra fe es muy valiosa, es muy poderosa, es ujú, muy fuerte, muy madura. Creo que uno de los grandes crímenes del pentecostalismo ha sido hacernos sentir como que la historia cristiana terminó en Hechos, se brincó 2000 años y apareció en 1900, ¿verdad? Y todo lo que pasó en medio, nada que ver, ¿verdad? Yo creo que una persona realmente que conoce el Espíritu Santo no puede asumir la postura de que el Espíritu Santo dejó de hablar por todo ese tiempo, porque el ujú, Espíritu Santo vino sobre la iglesia y ha seguido hablando a la iglesia. Y cuando nosotros regresamos a conocer la historia y lo que Dios ha hablado a través de la iglesia en todos esos años, hay mucha riqueza y nos encontramos de muchos otros creyentes que lidiaron con preguntas así y que también han encontrado respuestas increíblemente eh, elaboradas, inteligentes, poderosas, bien articuladas, ¿verdad? Y que creo que cuando uno lo ve, lo conoce, uno se da cuenta de verdad de cómo es algo de verdad, de la vida normal de un creyente. Todos vamos a experimentar momentos donde nuestra fe se mueva, donde nuestra fe pareciera caerse al piso, eh, pero creo que lo principal es tomarse de la mano de Jesús ujú. y seguir caminando y seguir insistiendo y seguir diciendo, Jesús, es que yo te amo, ayúdame, guíame con esto. Eh, y estamos orando porque cada vez haya personas con ese corazón pastoral, ¿verdad? Ujú. Como el que describo en el libro, donde de verdad no le tengan miedo a esas preguntas incómodas, momentos incómodos, sino que aprendamos que a veces no tenemos respuesta para todo, lo podemos buscar. eh, la verdad nunca va a haber respuesta para todo, Claro. porque una parte importante de la teología cristiana es el misterio Ujú, también, ¿verdad? Eh, y va a haber momentos donde no necesariamente va a haber respuesta para todo, pero eso no implica ser vagabundos intelectualmente, ujú, ¿verdad? ujú. Eso, yo creo que uno tiene que hacer el trabajo de esforzarse, de educarse, de aprender, entendiendo que no tendrá todas las respuestas, pero de lo que se pueda, por lo menos, ¿verdad? Ujú. Eh, y y creo que personas con un corazón realmente pastoral como el que Dios quiere traer para la gente de su iglesia, cuando Él viene a destruir esa sabiduría de los sabios, no es que Dios deja a su pueblo ahí tirado, es que Dios levanta a su pueblo, a su iglesia, Dios levanta un liderazgo con un corazón de pastor, de buen pastor, que está ahí para sanar, para restaurar, para ayudar a edificar eh, y que verdaderamente esos procesos puedan culminar en una fe saludable y una fe mucho más fuerte mucho más madura. Qué Mm. chiva poder tener ese acercamiento a todas estas situaciones, como decías, que vienen de siglos atrás, ¿verdad? Que a veces da la sensación como, uy, todo esto nuevo. Claro, hay un acercamiento nuevo, pero no es nada nuevo. Claro. Son preguntas que se han hecho por siglos y Mm. que se actualizan por contextos, por tecnología y demás, pero ahí han estado siempre en la conversación y conectar con la grandeza de Dios requiere esas preguntas y siento que a veces cuando las tapamos, las ocultamos, las negamos, estamos como minimizando a Dios, queriéndolo amarrar, e incluso haciéndolo esto más pequeño, porque si esto no es,
como yo pensé que era, y entonces Dios se me viene abajo, ¿verdad? Queremos domesticar. Y no funciona así, ¿verdad? El querer defenderlo, entre comillas, más bien muchas veces lo hace, lo empequeñece, ¿verdad? Claro. Y nada, Paz, muchísimas gracias más bien por esa apertura, por esa sensibilidad espiritual de escribir un libro como estos. Creo que hay muchos que lo están necesitando. Hablo constantemente con pastores y líderes que enfrentan situaciones de estas y como decía, da temor, da inseguridades, da esta sensación de no tener lo suficiente y muchas veces simplemente es falta de guía para poder manejar estos temas, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes, el hecho de que yo esté hoy acá pastoreando después de tantos años es porque ha habido esa apertura. En algún momento estuve en muchos de mis procesos también en los que he tenido dudas y crisis y nueva información, ¿verdad? Y uno ha dicho, yo no quiero pastorear de esta manera. Pero ustedes han mostrado esa apertura a todo bien, incluso dentro de nosotros como pastores podemos tener esos procesos y tener esas diferencias y eso se comunica y se transmite a la gente, a los muchachos y hay esa flexibilidad que en nuestro caso como Iglesia del Centro somos una iglesia que tiene muchas perspectivas, muchas posturas y podemos convivir como comunidad, ¿verdad? Sin ningún problema. Creo que sí se puede y depende de la cultura que tengamos internamente. A veces los muchachos me dicen, es que a mí me gusta esto, pero tal otro no. Y es como, hey, qué bien, así son las familias. Exacto. No, así son las familias, no pasa nada. Desde tu experiencia sí se puede entonces y como un mensaje final a los pastores que están lidiando con estas tensiones, líderes de jóvenes, que puedan poder llevar de una manera saludable en sus iglesias estos procesos y abrazarlo, ¿no? Yo creo que sí se puede, es difícil, ¿verdad? Porque es un tema muy sensible, porque es algo que es muy cercano al corazón, así que es difícil, es complicado, pero yo creo que sí se puede cuando de verdad ponemos el corazón y las cosas en el centro, y ponemos a Dios en el centro, perdón, de lo que está sucediendo en nuestro corazón y en las cosas, y también somos sensibles de verdad para caminar de la mano con mentores que yo sé que Dios pone en nuestro camino, ¿verdad? Dios pone en nuestro camino gente correcta, porque todos necesitamos gente con la cual procesar ciertas ideas, procesar ciertos momentos, ¿verdad? Ciertas vivencias y que nos acompañen, ¿verdad? Para algunos puede ser algo intelectual, para otros es algo emocional, para otras personas puede ser algo de una vivencia física, de algo que sucedió físicamente en su vida, y que todas esas cosas impactan nuestra creencia, nuestra fe, pero necesitamos acompañarnos de las personas correctas, necesitamos tener ese corazón correcto hacia otros y ayudarnos y amarnos, ¿verdad? Y en la Biblia uno lee constantemente en el Nuevo Testamento que una de las cosas que más se busca es la unidad, ¿verdad? Y es una de las cosas que tal vez nosotros muchas veces no resaltamos tanto, resaltamos más las ciertas ideas que se enseñan, ciertas cosas, pero constantemente en la Biblia es lo que se le está diciendo eso, o sea, es unidos Claro. y es saber manejar esas cosas de una forma donde verdaderamente se mantengan las relaciones, ¿verdad? Profundas, relaciones ricas, y aprender a tolerarnos, ayudarnos, a caminar de la mano y amarnos, ¿verdad? Y a también entender qué cosas son las que realmente vale la pena pelearse por ellas y por otras muchas cosas no necesariamente, ¿verdad? Es como, yo no creo eso y ya, ¿verdad? Mientras que por otras sí hay que dar la vida, por otras sí hay que entregarlo todo, pero no es por cada paso y por cada cosa, hay que saber elegir las batallas. Claro, qué chiva. Paz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá. Creo que es un tema súper amplio y podríamos seguir conversando. Es un tema que me apasiona un montón y de verdad que súper chiva. ¿Dónde podemos comprar el libro? ¿Dónde está disponible actualmente? Está disponible, bueno, en Amazon, en todas las plataformas digitales, también en Kindle, en iBooks, y en cualquier librería cristiana, usted lo puede pedir, ellos saben cómo contactar a la editorial S25 para traerlo. Igual a la iglesia vamos a traer algunos,
Pero básicamente sería eso. Igual con las librerías, usualmente si uno lo pide, ellos ven que hay un interés porque esté ese producto, entonces ellos mandan a traer y todo eso. Pero sí, está disponible de varias maneras. Súper. Ojalá que lo puedan comprar, que lo puedan leer. Aquí tengo el mío ya autografiado y todo. Así que vayan a conseguirlo porque de verdad estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a mover a todos en los procesos en los que estamos. Pablo, muchísimas gracias. Amén. Y ojalá que Dios te siga llenando esa sabiduría para que vengan muchos más libros. Amén, amén. Dios los bendiga, un abrazo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio del podcast Desde la Raíz. Compartile este video a cualquier persona que sabes que está pasando por dudas, por procesos en su fe que son retadores, que son difíciles. Hay un camino y creo que, como hablaba el pastor, juntos podemos salir adelante, compartir y llevar nuestras batallas intelectuales, emocionales y espirituales como comunidad. Estamos en YouTube y en Spotify, ahí nos pueden encontrar. Nos vemos y escuchamos la próxima semana en esto que es el podcast Desde la Raíz. Chao, chao.